¿Por qué? Porque son efectivas si se hacen bien, si se hacen bien. Claro, si se hacen mal, pues no podemos decir nada. Y aún así, podríamos decir, ¿y sabemos cómo estaríamos si no hubiéramos hecho ese esfuerzo? ¿Dónde están las estadísticas que nos lo digan? ¿Que seguimos mal? Sí. ¿Y no estaríamos peor? Si no hubiéramos hecho por lo menos ese esfuerzo, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los programas bien hechos, basados en la ciencia, basados en la experiencia, en los datos que ya tenemos, funcionan y bajan el consumo, no solo de marihuana, sino de las demás drogas también, ¿no? La disminución de la demanda es tan importante como el combate a la oferta. Mensaje de la ONU desde hace quién sabe cuántas de las reuniones. A mí me tocó estar, no me gusta decir estas cosas porque luego parecería como que un presumo, y no presumo de nada, se los aclaro. Me tocó estar en una reunión de la ONU representando a México junto con la parte de Procuraduría. El procurador era el jefe de la delegación mexicana. Yo estaba representando a la parte de la prevención, del aspecto médico, como problema médico de salud pública, ¿no? Y estuvimos en la reunión de 1988. Y les puedo decir cómo funciona aquello y a qué se compromete la gente. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Uruguay ahí se comprometió a que en los próximos 20 años, 15 años, no se tomaría ninguna medida en los países y ellos legalizaron hace 2 años. Claro, también sabemos que lo que se diga en la ONU no es ley, puesto que no, cada país es libre y soberano. Y todavía el libre y soberano del que lo representa allí tiene que someterse a su parlamento, los que tienen parlamentos, por supuesto, ¿no? Pero ahí se toma la decisión de decir qué es lo que le parece bien en ese momento a las Naciones Unidas, ¿sí? Y algunos han obedecido y otros no. Es decir, no obedecido, porque no tienen que obedecer, sino lo han tenido en cuenta y otros no lo han tenido en cuenta. La que sigue. Sigue hablando el secretario de Gobernación, No debemos mirar solo hacia la legalización. Buscamos políticas más humanas. La legalización no es la única salida, como se está viendo en otros lugares. Por favor, esto nos amerita que nos detengamos un poquito. Dice, no debemos mirar solo a la legalización. Buscamos políticas más humanas. No es la única salida. Hay una serie de posibilidades. Lo voy a mencionar un poquito más adelante. Quedamos en que me avisaban cuando falta 5 minutos. Todavía falta, sí. Entonces, quiero que tengan ustedes en cuenta esto porque es de la mayor importancia. Quiere decir que no solamente es o legalizamos o no legalizamos. Legalizamos y se acaba la violencia, sí, como no, chucha, como no. No legalizamos y seguimos como va. No son así las cosas. Si hay experiencia, tenemos muchos datos para decir qué puede ocurrir, en fin, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, para escoger. De parte de quienes han estado casi dogmáticamente en contra de la legalización, porque los tenemos de los dos lados, ¿no? Nada más son intransigentes de por sí, pero no, hay algunas medidas que no siendo la legalización están en favor de su propia posición y no lo ven, son utilizables, son buenas y son medidas legales que se pueden analizar y que de acuerdo con las circunstancias de cada país se pueden poner o no en práctica. La que sigue. Vienen las alternativas. Yo les ruego que esto sea para pensar. Se viene el fenómeno de la UNGAS, la reunión de las Naciones Unidas, donde se va a discutir esto en mayo próximo, fíjense, ya está muy cerca, y que yo diría que el gobierno de México, en el momento en que se dice vamos a favorecer un debate y demás, lo que debiéramos hacer es agregar que hay que estar muy atentos a todo lo que se diga en la UNGAS, por supuesto, ¿no? Y ver qué posición lleva México. Parece que ya la posición está muy clara, pero quién sabe qué pase de aquí a entonces, ¿no? Y entonces quién sabe qué pueda ocurrir. La posición está muy clara, pero el presidente mismo ha dicho, yo respetaré lo que diga la Cámara, pues claro, si las leyes están allí, ¿no? Nuestros representantes populares van a discutirlo, se supone que van a escuchar. A propósito de eso, no me aguanto las ganas de decirlo.
A mí me invitaron hace 4 o 5 meses a una reunión que organizó un senador del PRD, el Belanzarán, en México, en el foro de diputados y senadores, para que se hablara de posibles nuevas políticas. Bueno, la verdad, aquí, pero estoy dispuesto a decirlo a donde sea, ¿no? Fue una encerrona en favor de la legalización, totalmente. Cuando uno de nosotros, cuando digo de nosotros, éramos los del lado de la salud pública, ¿no?, mencionaba algo relacionado con que, aunque no se dijera claramente, de legalizarse la marihuana aumentará el consumo, en la sala había grupos distribuidos, y si alguien decía, se ha demostrado plenamente que las políticas hasta ahora no han servido para nada, se paraban y aplaudían. Eso se llama una asamblea dirigida. A mí me tocó vivirla muchos años, cuando en esta universidad, que se ven leyendo lo que nos dice los preparativos de la UNGAS. De acuerdo con la investigación científica biopsicosocial, no nomás estamos hablando de la investigación del NIDA, del National Institute of Drug Abuse de Estados Unidos, ¿sí?, o de los que hacen investigación del cerebro. No, esa es una. Pero la psicosocial, que generalmente hacemos los que estamos aquí, para ver factores de riesgo, interpretaciones psicopatológicas de las cosas, etcétera, etcétera, y la biológica, que tiene que ver sobre todo con los genes, el estudio de la genética humana, que está avanzando a grandes pasos, ¿no? Todo eso tiene que tenerse en cuenta. La gente en general no sabe, nada más ve pues, la explicación de que todos tenemos derecho a fumar. Pues sí, se quedan con esa, pues está bueno, suena bonito. Claro. Se puede asegurar con certeza que por el contrario aumentará, ni se me nota que estoy contra la legalización, ¿verdad? Se puede asegurar con certeza que por el contrario aumentará notablemente. Yo cuando digo eso, casi siempre hay alguien que dice, ¿y cómo lo sabes si hasta ahora no se ha legalizado? ¿Y cómo es que lo ignoras? Decía yo, porque se ha legalizado y deslegalizado la marihuana y la cocaína 2 veces en los últimos 110 años de los Estados Unidos. Y hay estados como Alaska y demás en donde se deslegalizó y se regresó a la legalizada. No, tenemos mucha experiencia y en países enteros, ¿no? Nada de que este es un supuesto, para nada. Aumenta, por supuesto. Si se legaliza, aumenta. Pero ¿en quiénes aumenta? En los menores de edad, aquellos que están excluidos de la ley, es decir, los que no pueden consumir, en esos es en los que más aumenta, y también en los adultos, pero en esos. ¿Y de dónde lo saco yo? Las cuentas, pero vamos a acabar aquí. En los estados de la Unión Americana en los que se legalizó su uso entre adultos, por favor hagamos un alto en lo de los fines recreativos. Es una trampa. Quiero que me presenten ustedes al adicto que consume, al consumidor de drogas, no adicto, al consumidor de drogas que la consume para sentirse mal. La consume para sentirse a todo dar, fines recreativos. Digo, la marihuana es a toda madre, perdonando la expresión. Lo dicen los muchachos, ¿no? Pues por eso la consumen y por eso son repetitivos en el consumo, porque produce placer, es para pasarla bien. Entonces cuando alguien dice, para uso recreativo es para todos, ¿sí? No nos hagamos guay, excepto para quienes la consumen por otra razón. Son los pobres, enfermos, adictos, que o la consumen o se sienten muy mal. Se llama síndrome de supresión y todos sabemos lo que quiere decir. Entonces, ojo con las expresiones que se manejan por ahí, ¿no? Suena bonito, sí, pero no tiene sustento, ¿no? Miren lo que está pasando en los estados de la Unión Americana. Hay una asociación SMART, quién sabe qué, que preside Kevin Sabet, que fue nada menos que el asesor de 2 gobiernos, uno republicano y uno demócrata en los Estados Unidos en materia de drogas. Sabe de lo que habla, ¿no? Kevin Sabet, les aconsejo que lo busquen y que lo sigan. Se puede asegurar con certeza que por el contrario aumentará notablemente. Así ocurre ya
Ellos están dedicados a ver lo que está pasando en Colorado, Washington y Columbia, el Distrito de Columbia, en donde se prácticamente legalizó la marihuana. No es una legalización, pero practican para fines prácticos, pues sí. Los adultos con fines recreativos, muy bien. Y allá va, ¿no? Entre adultos para fines recreativos. El aumento ocurre igualmente entre menores de edad en los estados que la aprobaron para el uso medicinal. También en esos el aumento ha sido notable. Este grupo SAM, al que se pueden ustedes meter, después si quieren les enviamos cómo hacerlo. Hay muchos productos en español y desde luego en inglés, ¿no? Y el aumento ocurre igualmente entre menores de edad en los estados que la aprobaron para uso medicinal, como California, pues se fue para arriba en cuanto se dijo, pero es que es tan fácil de entender y tan fácil de olvidar. Decía Goethe en una de sus grandes obras que hay que repetir la verdad 1000 veces por la tendencia del hombre a olvidarla. Y yo le agregaría o a distorsionarla, porque es más fácil, ¿no? No la olvido, pero la distorsiono, ¿no? Bueno, entonces hay que repetirlas 1000 veces, ¿no? Entre los adultos para fines de... El aumento ocurre igualmente entre menores de edad, que son los que están excluidos por la ley, y en los estados que la aprobaron para uso medicinal, porque también es otra de las posibilidades. Por ahí van, ya el PRI va a presentar una ponencia en el sentido, salió ayer, en el sentido de que se apruebe para usos medicinales. Nada más que ahí eso tiene muchos vericuetos. ¿Sí? Tal como lo aprobaron en California, sería muy malo. Pero hay otras maneras de aprobarlo para usos medicinales, porque no vamos a negar, no la marihuana, por favor. Un componente de los 400 y pico que tiene la marihuana, que se llaman cannabidioles, puede servir aparentemente, no se ha comprobado del todo, para la epilepsia de los niños, etc. Sí, sí, muy bien, y ya está en pastillas, en gotas, en inyecciones, ya está, y se pudiera usar. Leía yo que alguien pidió un amparo para poder traer la medicina para dársela a su hijito. Que lo amparen y que la traigan, por supuesto. Es un medicamento ya autorizado en los Estados Unidos, pero no es la maravilla, desgraciadamente. El Instituto de Pediatría de Estados Unidos y la Asociación de Neuropediatría de Estados Unidos están diciéndole a todo el mundo, cuidado con el medicamento, no está bien aprobado, no está bien, pero claro, basta ver con un niño de estos que convulsiona 30 y 40 veces al día para decir lo que me digan. Pues sí, y eso hay que entenderlo perfectamente, ¿no? Pero esa es otra cosa, no es la marihuana para uso medicinal fumada. Es la de que existen adictos que la necesitan para fumarla y entonces a eso se les perdona. Póngale por lo menos 15, 5 gramos no dan para un churro de estos mal hecho, ¿no? Bueno, así es. Entonces sí, yo estoy de acuerdo con Mondragón, una de las salidas posibles para quien ya la fuma, suponiendo que sea adicto, pero entonces esa no le gusta mucho a los legalizadores porque se tenía que admitir que la marihuana provoca adicción, y están basados en que no, bueno, que sigan con sus mentiras. Esa sí que es una mentira, está sabido, perfectamente demostrado por muchos estudios, principalmente en los Estados Unidos y en toda Europa también, ¿no? Reducción de las penas para uso personal, sí, porque la verdad está muy mal que un pobre muchacho en la adolescencia sea llevado a la cárcel y que haya estado 2 o 3 meses en la cárcel porque le encontraron un chorro de marihuana. A mí me parece que eso tenemos que meterle la mano, por supuesto, ¿no? Pero ante el hecho que se dice de que ya están atiborradas las cárceles por la tenencia de eso, momento, no es así. Ya hicieron la discriminación, los que están porque tenían, pero que además cometieron un delito, que la robó, por ejemplo, o tenía más de los 5 gramos, no es lo mismo. De manera que no nos traguemos esas cifras así nada más porque sí, ¿no? Este procedimiento ha demostrado ser más justo y efectivo siempre que no se hayan cometido delitos agregados. 2 palabras sobre el punto de las cortes de drogas. Estoy de acuerdo en que se aumente. Si la razón es la de que lo necesita porque es adicto, pero entonces tenemos que aceptar que sí es capaz de provocar adicción. Espérame, permíteme, regrésamelo, porque dice la última frase, este procedimiento ha demostrado ser más justo y efectivo. Pero estamos hablando, iba yo a hablar de la corte de las drogas. Y entonces, si es tan caro, ya saben ustedes lo que nos costó todo lo de los juicios orales. Y ahora salimos con las cortes para las drogas, que no ha alcanzado del dinero, no ha alcanzado, no se ha podido hacer.
¿nos vamos a echar otro compromiso como ese? Yo diría, ¿por qué no nos vamos un poco como a la solución de los países que no tienen dinero, ¿no? Pero que sí es solución y que ha demostrado ser útil? Capacitemos a los jueces, que sepan algo de qué es la adicción, porque permítanme decirlo, por supuesto que el señor ministro de la Suprema Corte, que propuso lo que propuso, no sabe lo que es la adicción. Me atrevo a decirlo porque si lo supiera, no hubiera dicho las cosas que dijo, de ninguna manera. Es un hombre inteligente, se necesita ser inteligente para llegar ahí, por supuesto, entonces no lo sabe. De manera que si hay gente inteligente que no es culpa, no se ha desarrollado. De manera es que cuando alguien dice, debemos de proteger el derecho que cada quien tiene conforme a su criterio, y si ese criterio todavía no está desarrollado, ¿sí?, de respetar el derecho que tiene. Al contrario, el consumo de marihuana afecta la memoria y otras de las facultades que son necesarias para el conocimiento, para el estudio, para el poder cognoscitivo de las personas. Ya no nos metamos con el coeficiente intelectual, que ha sido motivo de una discusión enorme, ¿no? Pero sí con la capacidad de aprendizaje, a esa no cabe la menor duda. Todos los laboratorios de psicología que se han metido a eso, y me gustaría mucho que ustedes hicieran alguna promoción de esa en sus medios, demuestra que quienes consumen marihuana en ciertas cantidades disminuye su capacidad de aprendizaje, pierden capacidad de memoria para los hechos recientes, pierden capacidad para reaccionar ante estímulos, como cuando se maneja un vehículo. En fin, digo todo eso, pero estoy hablando de hace 20 años, en algunas de estas cosas desde hace 20 años, conocidas, ¿no? Ahora dice, pero esta disposición, ya, 5 minutos, ¿cuánto? ¿5? El CONADIC, porque era el Consejo Nacional, hoy es la CONADIC porque es la comisión, pero desde entonces nació y estaba ahí Mondragón y Carmen, y ya somos amigos desde entonces, por supuesto estábamos bastante menos viejos que ahora, hace muchos años ya. Entonces esto se va a él, y yo les comunico a ustedes que nuestro programa de prevención del consumo de drogas que yo coordino ya presentó ante el Consejo, la Comisión, un manual para la creación de los municipales, de los comités municipales. Aquí ya hay uno, se le llama Red Municipal, el nombre es lo de menos, pero que funcione y que tenga lo que debe tener, eso es lo que necesitamos. Ese es uno de los mecanismos que se van a favorecer. Para eso necesitamos formar a cada vez mejores gentes capacitadas para llevar a cabo esos programas. Se van a necesitar. Si de veras hacen lo que dicen que se va a hacer, ¿verdad? Entonces, voy a terminar con una frase. Doctor, ¿Sí? me comenta Xochitl que según el programa podemos alargarnos un poquito porque empezó. Para la creación de los mencionados comités, en el que se incluye una propuesta de programa de acción. Es decir, les damos ya el manual para crearlo y su programa de acción para considerarlo, obviamente. Una de las cosas que sostenemos es que cada municipio conoce su región. Entonces habría que ver con qué modalidades culturales de cada uno, por supuesto, nada más que nos lo digan los que saben. Yo voy a decir algo, pero bueno. A veces lo que ocurre es que decimos comités municipales. Y entonces, vamos a crear el comité municipal, ¿a quién vamos a poner? Mira, el hijo de fulanita de tal que yo conozco, que es una prima del cuñado de un amigo del de enfrente, estudió y sacó puros 10 de psicología. Llámala, ya. Sí, pues puede que tenga puros 10 en psicología, pero de esto tiene que saber y aprender. No salen sin saber. Pero, bueno, voy a decir también algo, pues, para esto son las noticias. En una de nuestras facultades de psicología, alguien que hizo un estudio muy bien hecho, muy bien realizado, encontró que la mitad de los profesores de la facultad de psicología niegan que sea necesario crear una materia relativa a los conceptos básicos de las adicciones. No existe en la facultad. Y la mitad de los profesores votaron porque no exista. Yo me he encontrado con un muro, porque una de mis cosas es la de crear uno. Y todavía tengo un plan B. Si no lo aceptan las juntas académicas, entonces que acepten que en una de las materias, la que quieran, se incluya un capítulo que hable de los
nada más de los conceptos básicos de las adicciones. Si ustedes van ahorita a una facultad de psicología, les dice quien lo ha hecho, ¿no? Y pregunta, bueno, a ver, ¿quién me da una definición de adicción? Nomás quiero que vean. Puede que haya un campeón, sí, y ese me quitó la palabra, pero puede. Pero la mayoría, si ustedes dan un papel y digo, ahí pongan una definición de adicción y una definición de droga, verán con lo que se encuentran en los últimos semestres de la carrera. Y también de medicina, aunque hay un poco menos, pero también. Bueno, voy a leer pues, dice, me es grato comentarles que desde hace ya unos años, algún tiempo, hemos hecho el manual. Está en manos de la comisión, está para su estudio, ¿no? Pero por otra parte es indispensable, como dije antes, favorecer con medidas adecuadas la participación de la sociedad. Al respecto, en México no hemos alcanzado logros suficientes, pese a los intereses que ha puesto en esto la CONADIC, ¿sí? Es decir, no está participando la sociedad, y no porque sea una sociedad mala e irresponsable, porque no la hemos convocado adecuadamente. Y los comités municipales tienen la gran oportunidad de convocar. Si ustedes me dicen, pero los comités municipales, bueno, si les quitamos ese problema de que vamos a nombrar al hijo de fulanito y que después se hace el comité, se dice, sí, protesto, todos toman posición, salen las fotografías y demás, y después no hay presupuesto, pues para nada, ¿no? O bien, si hay presupuesto, pero empiezan las ocurrencias, ¿sí? Lo que se le ocurre a fulanito, yo lo he escuchado, dicen, yo creo que al adolescente hay que decirle, no creas nada, está estudiado, ya no creas nada, pues eso lo sabemos. Si cada uno va a tener su teoría, pues entonces, no, las ocurrencias ya no deben pasar. No, lo que está aprobado, lo que sí sirve, etcétera, más la experiencia local, eso sí. Nadie mejor que un jarocho veracruzano nos puede decir cómo está el asunto en el puerto de Veracruz. Ahí sí, pero que sea experto. Si no, pues nada más así, otra ocurrencia más, ya no. Voy a terminar con una frase que a mí me gusta mucho. Déjenme ver dónde quedó. La tenemos para proyectada, la de Jorge Sánchez Mejorada, ¿no? ¿Está ahí? Busca jóvenes para convertirlos en traficantes, consumidores o ambas cosas. Lo primero es un delito, lo segundo daña tu salud y lastima a las personas que más quieres. Bueno, muchas gracias, estuvieron muy atentos, se los agradezco. Y bien, pues un día tan especial, el día de ahora es el evento de Reviva Red Veracruzana. Y bueno, pues hoy se celebra el cuarto foro de investigación, acción en la prevención del consumo de las adicciones y de las drogas. Pero bueno, hoy nos encontramos con el doctor Rafael Velasco y quisiera que nos platicara acerca de lo que hoy contribuyó esta información en su ponencia. Bueno, fíjense, en esta reunión, no es la primera, pero que ahora sí está enriquecida con la presencia de universitarios de todo el sureste, solamente de Veracruz, se discuten sobre la investigación que está llevando a cabo en todas las regiones, por parte de las universidades acerca de las adicciones, todo lo que está relacionado con ello. Por ejemplo, percepción de riesgo de los jóvenes, hay una serie de... Es muy importante porque estos son, una vez que se obtienen los resultados, son precisamente los que le dan recursos a cualquier programa para mejorar. Y si no tenemos información directa de lo que está ocurriendo, es difícil que tengamos también la verdad. Entonces es muy importante como esto, me da mucho gusto importante que hayan venido 5 millones de todo el sureste de Muy bien, me parece que hay un detalle aquí.
El consumo de alcohol y tabaco, como ya lo hemos visto y nos dio una excelente conferencia el doctor Velasco, es un problema de salud que ha alcanzado a todos los países del mundo. Estas drogas, al ser consideradas lícitas, pues bueno, tienen fácil acceso y gran aceptación social. El consumo cobra especial relevancia cuando los consumidores son los adolescentes y quienes en busca de identidad y en ocasiones por la necesidad de aceptación social, bueno, inician el consumo sin percibir el riesgo del comportamiento como un problema de salud. El alcohol, pues es uno de los problemas más importantes que enfrenta nuestra sociedad actual y es causa directa de 4% de defunciones, 6.2 de muertes en hombres, entre 15 y 29 años mueren anualmente por causas relacionadas a este hábito. Y esta conducta, en México las tendencias pues se han incrementado. Los datos de la ENA del 2002 al 2011 nos elevan incrementos tanto en alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses, como en el último mes. ¿Me da la otra, por favor? En relación al tabaco, sabemos que es la segunda causa de muerte en el mundo y supone casi 5 millones de defunciones al año. Actualmente, 1.300 millones de personas consumen tabaco y la gran mayoría adquirieron el hábito en la adolescencia. Se estima que 150 millones de jóvenes consumen tabaco, cifra que está aumentando especialmente en las mujeres. La prevalencia en México, bueno, de fumadores activos, adolescentes desde 12.3% y 2% fuman diariamente. En nuestro estado, la región sur tiene la prevalencia más alta del estado, que es donde realizamos nosotros el estudio, en la región de Coatzacoalcos y Minatitlán. La falta de regulación en nuestro país en la venta de estas drogas a menores de edad abre la puerta al consumo de edad temprana. Tenemos políticas, pero no se llevan a cabo. Si nos damos cuenta, el acceso no está regulado en ninguna parte de nuestro país. Y en el caso del alcohol, también los medios publicitarios juegan un papel muy importante porque otorgan propiedades a estas sustancias, como sociabilizar encuentros sexuales o la convivencia con los mismos compañeros adolescentes. Y ya de por sí esta es una etapa difícil, la adolescencia, en el que los jóvenes, que en esa búsqueda de identidad van adoptando modelos, ¿sí? Y en ellos las influencias externas adquieren vital importancia. El adolescente se torna vulnerable al medio, a las personas y sobre todo a la familia y al uso de las drogas legales y ilegales, y más si en sus contextos están presentes. Esta etapa también puede convertirse en un facilitador del inicio del consumo, pero también puede ser una etapa donde se desarrolle una conducta resiliente hacia el consumo de drogas. La resiliencia, descrita por Becoña, es la habilidad para afrontar de manera exitosa el estrés. Menciona que es un positivo y efectivo afrontamiento en respuestas al riesgo o adversidad. Se centra en aquellas personas que están en situaciones de alto riesgo para que no desarrollen conductas problema como el no consumir drogas. Al tomar decisiones, el individuo realiza una evaluación de las creencias positivas, que en el caso de este estudio es pros, y negativas contras, con referencia a un comportamiento. El constructo de balance decisional da cuenta de esto, ¿sí? Realizado por Janis y Menz. El individuo, al tomar una decisión, el individuo hace una evaluación de los pros y contras para iniciar o mantener una conducta adictiva. En este caso es el consumo de alcohol y tabaco. El realizar el consumo de alcohol y tabaco también siempre lleva implícito un motivo. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo realizamos? Los motivos son considerados como los factores proximales a la conducta. Son las razones que el individuo construye en el pensamiento para satisfacer una necesidad y obtener un resultado placentero. Busca tener un resultado positivo, que es el reforzamiento positivo, y evitar disminuir un resultado negativo. Estos motivos siempre son internos. Significa que están en el pensamiento y se construyen con la influencia de diversos grupos sociales, como los amigos y la familia. El objetivo, después de dar toda esta pequeña introducción, el objetivo principal de esta investigación fue desarrollar un modelo predictivo para el consumo de alcohol y tabaco en jóvenes mexicanos de preparatorias públicas.
El primero, determinamos la prevalencia, ¿sí?, la lápsica actual e instantánea. También conocer la relación de los pros, contras, la resiliencia hacia el consumo de tabaco y alcohol. Y determinar el efecto de las variables contras, resiliencia y motivaciones, tanto para el consumo de alcohol como de tabaco. El estudio fue un diseño descriptivo, correlacional, predictivo. La población fueron 995 jóvenes y el muestreo fue aleatorio y estratificado. La muestra final quedó conformada por 390 jóvenes, perdón. Se utilizaron los instrumentos como una cédula de datos personales, la escala de balance decisional, el cuestionario de creencias sobre los efectos, la escala de resiliencia, el cuestionario de motivos de consumo de alcohol y la prueba de identificación de desórdenes por uso de alcohol. Para la realización del proyecto, contamos con la aprobación del Comité de Investigación y Ética de la Facultad de Enfermería de Minatitlán, con el número de protocolo CIE SM51. Y nos apegamos a todo lo dispuesto por la Ley General de Salud en materia de investigación. Utilizamos el SPSS para hacer el análisis estadístico, donde obtuvimos la confiabilidad de los instrumentos, la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para ver la distribución y la estadística inferencial. ¿Me da la otra? Bien, los resultados. Participaron un total de 390 jóvenes, el 59.5% fueron mujeres y 40.5% varones. Sus edades entre 15 y 19 años, con una media de 16.6, cursaban segundo, cuarto y sexto semestre. El 11.8% reportó trabajar, dedicando 4 y 8 horas a esta labor, y el 2.9% mencionó estar casado. La edad de inicio del consumo de alcohol estuvo entre los 8 y los 18, con una media de 14, y igual para el consumo de tabaco y para el de alcohol y de tabaco. En relación a los instrumentos, todos los instrumentos mostraron una consistencia interna aceptable, que estuvo entre .70 y .95, lo cual es aceptable de acuerdo a lo que nos dice Poli. Bien, para responder al primer objetivo, que nos dice que determinar la prevalencia global, lápsica y actual, se muestra esta tabla, donde observamos que los jóvenes consumieron el 80% de todas las que vimos en la correlación, solamente los pros de consumo de alcohol, ¿sí?, y las motivaciones de consumo de alcohol fueron las que continuaron siendo significativas. Esto quiere decir que solamente esas dos variables continuaron teniendo una fuerte relación con el consumo de alcohol de los jóvenes en el último mes. ¿Sí me da la otra, por favor? En el caso del consumo de tabaco en el último año, se hizo el mismo procedimiento. Se metieron todas las variables y se buscó para ver cuáles nos daban cuenta en el modelo. Y para el consumo de tabaco en el último año fue nada más la edad de inicio y las motivaciones, en el caso del consumo de tabaco. ¿Me da la otra, por favor? Bien, de manera general, nuestros resultados son superiores a los de la ENA, difieren. O sea que cuando realizaron la ENA, los jóvenes tenían un consumo y ahora presentaron otro consumo. O sea, aumentaron en todos los la global láctica y actual, en todo lo que medimos. ¿Me da la otra, por favor? En la edad de inicio, de igual manera, diferimos. Aquí es menor en ambas sustancias, tanto el alcohol como el tabaco, y diferimos con la ENA. La otra, por favor. En la cuestión de la correlación, aquí nada más hicimos una pequeña comparación de nuestros resultados con lo que nos dice Palacios, que aquí salieron los motivos para el consumo de alcohol muy relacionados con el consumo de alcohol que fue medido con el audit. Entonces el consumo de alcohol se encuentra vinculado a motivos sociales, afectivos y cognitivos. Y en la parte del consumo de tabaco, coincidimos con Morales también, en que los efectos negativos del consumo se han encontrado relacionados con un incremento en los niveles de fumo, con mayores niveles de dependencia. Si me da la otra. Vamos, el modelo para el consumo de alcohol en el último mes, pues fue significativo. Entonces, de igual manera coincidimos con Morales, pero acá en el consumo de tabaco, con Morales Bueno y Valderrama. La otra es que los jóvenes que están participantes
del sur de Veracruz están consumiendo alcohol y tabaco por arriba de los datos reportados por la última ENE. Y el consumo de alcohol y tabaco se encontraron fuertemente relacionados con los pros o ventajas, así como con los motivos para consumir alcohol y drogas. El modelo indica que los pros y las motivaciones tienen un efecto predictor en el consumo de alcohol, así como la edad de inicio y los motivos para el consumo de tabaco. Y finalmente, los hallazgos nos proporcionan una información útil para intervenir en el consumo de alcohol y tabaco en este grupo poblacional. Estoy hablando del estudiado, dando énfasis en los pros y motivaciones que los estudiantes tienen para el consumo de alcohol y tabaco. Bueno. La relación que existe entre los estudios que hizo Elena. Comentarios. Los contras contemplan los daños a la salud. Sí, el contra que en el caso del consumo de tabaco salió que produce cáncer. O sea que los jóvenes están conscientes de que produce cáncer, pero aún así lo realizan. Y en el caso del alcohol, que produce daños a la familia y que causa accidentes viales. Hablaba acerca de la difusión, los medios masivos de comunicación. ¿Afecta ahí en el sur del estado de Veracruz? Claro que sí. En diferencia de algunas otras regiones del estado. Bueno, en el caso de nosotros en Coatzacoalcos, por la parte de que somos costa, ¿sí? Entonces los medios publicitarios realizan muchas promociones en relación a los fines de semana. En la cuestión de las barras libres, de las mujeres no pagan, o sea, no sé si, en mi caso yo también estudio más la cuestión de mujeres, no sé si se han dado cuenta que el consumo casi está a la par ahorita de las mujeres. Entonces, los medios de publicitarios, claro que sí, que si por ejemplo nos ayudaran los medios publicitarios también a colocar no nada más en el cáncer, sino en el alcohol, el daño que produce, ¿sí?, a nivel cerebral, con cuántas copas ya tienes alteraciones, yo creo que también lo pensaríamos. Nosotros tenemos un proyecto que vamos a las escuelas secundarias y les damos a conocer esto a los jóvenes y no lo saben, o sea, no saben el daño que causa, ¿no? Y eso sí es grave. Entonces los medios publicitarios allá en la región de Coatzacoalcos, Minatitlán es menos. El problema de Minatitlán es que hay pocos espacios de esparcimiento para los jóvenes, ¿sí? Y en Coatzacoalcos pues hay demasiados. Entonces ahí los fines de semana es tremendo el consumo, pero sí, los medios son determinantes. Yo creo que para todas las cuestiones de salud la cuestión de los medios de comunicación nos ayudaría muchísimo, como nos ayuda ahorita, a que lo consuman. La Gutiérrez, la diferencia sería en el nivel técnico y de licenciatura de enfermería, otorgándole obviamente los créditos correspondientes. Claro que sí, maestro, con muchísimo. A consideración de la autoridad del Instituto Superior de Estudios de Enfermería. Sí, con mucho gusto, claro que sí, todo está disponible y los instrumentos también para que los puedan utilizar, son instrumentos validados. Entonces, con Monterrey tenemos la autorización, así que yo nada más lo vería con ellos y claro que sí, por supuesto. Sí, maestra. Perdóneme, ¿el estudio fue para el bachillerato en escuelas públicas o bachillerato privado? No, solamente escuelas públicas. Sí, fueron escuelas públicas de toda la República Mexicana. Sí. ¿Cuál fue la razón por la que eliminan la privada? Porque fue el proyecto que se presentó primero hacia la CICAS, o sea, el de las escuelas públicas, porque, bueno, es donde se puede incidir en políticas hacia... El proyecto en general, en total, fue para generar políticas públicas y proyectos de intervención hacia esa comunidad y que, bueno, quienes tienen más aceptación, obviamente, pues son los que están con la Secretaría de Educación, porque en las privadas nos cuesta mucho trabajo, no sé si algunos de ustedes estudian adolescentes, nos cuesta mucho trabajo entrar. Esa fue la razón, maestra. Sabrina, perdón, y luego Jorge. Doctora Leti, muchas veces nosotros terminamos un proyecto y generalmente decimos, bueno, para que estos resultados se consideren para proyecto de intervención. Yo le quería preguntar, ¿ya se tiene planeado algo con estos resultados para
construyeron públicas, privadas de todo el estado, los resultados son lógicamente muy similares, ¿no? Y entonces sí vemos que esto se repite incluso primaria, secundaria, preparatoria. Entonces, ¿ya hay algún proyecto? Porque sabemos que esa zona realmente es muy problemática. Sí, mire, ahorita estamos, este trabajo de investigación, nosotros damos la maestría en enfermería, yo soy enfermera. Con los jóvenes de maestría estamos, porque tenemos líneas de investigación, los que tienen el área de adicciones, estamos trabajando ya las intervenciones en esta población. Incluso hicimos una en secundaria tomando algunos de los resultados de ustedes, y ahorita estamos trabajando y van a trabajar la intervención en este grupo poblacional. ¿Sí? Ya lo estamos haciendo. Claro, ese no es tan grande, pero bueno, desde nuestro lugar lo que estamos haciendo, pues aunque sea un granito de arena, estamos contribuyendo con la prevención. Gracias. Jorge Luis, perdón. Fíjense que no haya salido, digamos, significativo dentro de lo que es el planteamiento de su modelo. Sí. No sé si ustedes tienen alguna hipótesis en relación a este resultado. Y por otro lado, me gustaría saber, me llama la atención también el modelo de regresión logística que incorporan el audit como una variable independiente. En ese sentido, me gustaría preguntarles cómo construyeron su variable dependiente, considerando alcohol, tabaco, o cómo se construyó. No, se construyó independiente. O sea, para hacer el modelo, a ver, es que fueron varios. ¿Cuál primero? Son dos. Primero, ¿a qué se atribuye que la variable de resiliencia no haya salido, digamos, significativa dentro de lo que es el modelo predictivo? Y la segunda es, si me puede explicar un poquito por qué el audit se tomó como variable independiente y cómo fue que se construyó la variable dependiente, si se construyó sumando los casos de alcohol y los casos de tabaco. Sí. Okay. La primera es, ¿por qué no salió? ¿Cuál es la hipótesis? Sí salió, pero si usted vio fue una correlación negativa, pero fue muy pequeña la correlación, no sé si lo observó, o sea, muy débil, 120, ¿no? Y sí nos salió, pero muy débil. ¿Qué se argumenta sobre esto? Que el joven, aunque tenga él, y nos conteste, porque si pusimos la escala de resiliencia, aunque él tenga esa resistencia en él, no es tan fundamental para que él pueda caer en la adicción. O sea, los motivos y los pros generaron más satisfacción que la misma resiliencia. Ahorita, abordando un poquito más, acabamos de hacer un estudio también en bachillerato, porque a mí me llamó mucho la atención, y todos los jóvenes que tuvieron salieron resilientes hacia el consumo de alcohol. Entonces, es una variable que desde mi perspectiva no nos va a ayudar como antes a poder decir que el que es resiliente el que tiene una positiva muy fuerte, eso va a contribuir a que él no consuma alcohol. O sea, ahí fue muy preocupante y a mí me quedó eso también, doctor, y lo vimos, y no nada más salió conmigo, salió en varias sedes. Entonces yo hice un segundo con otro grupo y salió igual. O sea, salió de la misma manera y es lo que yo le puedo comentar, ¿no? O sea, que no va a ayudarnos en este caso para la prevención, ¿no? Yo creo que aquí nos debemos enfocar más en los motivos. Y los motivos y los pros. En relación a la construcción de las variables, sí, se fueron. El audit, no sé si lo conoce, que mide patrones de consumo de alcohol, la cantidad de copas, y así se construyó la variable. Y se construyó con la medición del audit. O sea, se hizo la prueba de Kolmogorov para ver hacer los índices, y sobre los índices que nos da cada instrumento, sobre eso se construyó de esa manera la variable. No sé si responde. Luego usted y cerramos ahí. Pues lo que yo trataba ahorita es de complementar un poco lo que comenta la colega. Yo también soy enfermera y bueno, de Tabasco, y efectivamente, bueno, la intención de este estudio, que afortunadamente se han sumado muchas entidades federativas, ¿verdad? Por ahí hay una o dos que están pendientes, pero bueno, hemos tenido la oportunidad de hacer este trabajo, como bien lo presenta la doctora, muy concreto y muy objetivo,
es un tanto complementando lo que decía el doctor Velasco hace un rato. La intención es que todo este trabajo pueda aterrizar en modelos de intervención de enfermería, precisamente para disminuir, ¿verdad?, el consumo de drogas. Y esto es una parte que pues yo no me quise aguantar de decirlo, porque me uno a lo que ella está manejando, porque el trabajo también ya lo hizo Tabasco. Y acá nos toca presentar una parte de este trabajo, que como bien menciona la doctora, es bastante amplio, con una base de datos amplísima, que puede salir muchísimos estudios de allí. Entonces, felicidades, maestra, pero era mi comentario básicamente, doctor. ¿Un último comentario? Sí, si tuviéramos tiempo, usted mencionaba que en la maestría están haciendo programas de intervención. ¿Nos podría dar a grandes rasgos cuáles son sus propuestas de intervención? Estamos trabajando en dos. En una que es para la prevención del consumo, tomando como referencia la medición también con el audit, o sea, para la disminución del consumo de alcohol. Entonces estamos interviniendo con los jóvenes de secundaria y de preparatoria para la reducción del consumo de alcohol. O sea, manejamos estamos en el diseño, bueno, con una ya estamos ahorita ya finalizando, que fue en secundaria, y la de preparatoria vamos a intervenir como en marzo más o menos. Perdón. Entonces, la facultad, las enfermeras, somos del primer nivel de atención y estamos en el primer contacto con toda la persona que llega a solicitar por algún problema de salud. Entonces, se nos ha visto como un agente fuerte que puede ayudar en la prevención del consumo. Tanto es así que ahorita en el CIJ están haciendo un diplomado para la intervención de enfermería en la prevención y reducción del consumo de drogas. Entonces, esto estamos haciendo las enfermeras. Vamos a escuchar al doctor Jorge Luis Arellano. Parte de por ahí la experiencia que he estado teniendo, pues a través de entrevistas, en este caso con mujeres, y en concreto les voy a contar una historia de Lucía, que bueno, me ha llevado como a reflexionar un poco acerca de las implicaciones entre migración, uso de sustancias y bueno, todo lo que esto conlleva, ¿no? Les voy a pedir que cambien un poquito de paradigma, porque de hecho hemos estado revisando datos duros, números, y ahora pues yo les voy a platicar otra historia, ¿sí? Les voy a comentar algo en relación a un caso único, que es el de Lucía. Sí, pasamos a la siguiente, por favor. Si se dan cuenta, bueno, pues estoy hablando del sueño americano, ¿no? Y el sueño americano, pues ustedes, me imagino que es algo muy frecuente que se escucha hablar del sueño americano, pero en realidad, ¿qué es el sueño americano? ¿Cuándo surge esta idea? Si es que se ha conceptualizado, ¿en qué momento es que se lleva a cabo? Bueno, pues resulta que por ahí James Truslow, ¿sí?, hace una definición, pero fíjense muy bien, desde los años 30 respecto a lo que es el sueño americano, ¿sí? Y si ustedes me permiten leerlo, ¿sí?, vamos a tratar de ir entendiendo y entretejiendo parte de lo que les quiero transmitir en términos del costo emocional. ¿Qué es el sueño americano? Pues es el sueño de una tierra en la que la vida debe ser mejor, ¿sí?, más rica y plena para todos, con oportunidades para cada uno de acuerdo con sus habilidades o logros. No es un sueño de acceso a automóviles y altos salarios simplemente, sino un sueño de un orden social en el que cada hombre y cada mujer debe ser capaz de alcanzar el mayor nivel del que son capaces por naturaleza y ser reconocidos por los demás por lo que son, independientemente de las circunstancias fortuitas de nacimiento o posición. Bueno, si ustedes se dan cuenta, este es un ideal, ¿verdad? Y como tal, pues por supuesto que podemos decir que es el sueño americano. Hoy en día, esta definición obviamente no aplica, ¿verdad? A lo largo de la historia, desde los años 30 a la fecha, pues ha habido toda una serie de cambios, de transformaciones de esta definición. Como todo proceso social, ¿sí?, como toda dinámica que de pronto se va dando de lo que es la realidad, pues el sueño americano se ha venido modificando. Después de lo que es la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el sueño americano resultó que solamente podían tener acceso a aquellas personas, ¿sí?, que tenían cierta posibilidad de acceder a medios. Y en ese sentido era la clase media norteamericana, estadounidense. Sí, más reciente, en años más recientes, ¿sí?, si nosotros escuchamos hablar a los paisanos, a muchas de las personas que de pronto dicen, bueno, es que me interesa ir a Estados Unidos, ¿sí?, porque quieren alcanzar el sueño americano,
con todos estos bloqueos que ha habido en los últimos años, desde a partir de la década de los 90, pues entendemos que el sueño americano hoy en día prácticamente se basa en lograr cruzar la frontera y encontrar empleo. ¿Para qué? Pues para tratar de sobrevivir en Estados Unidos y para mandar cierta cantidad de dinero pues para sus familiares aquí en México. Entonces, el concepto de sueño americano se ha modificado de tal manera que hoy en día es prácticamente lograr cruzar, por todos los desafíos que esto implica. Pero, si nos vamos a la siguiente, por favor. En ese sentido, ¿sí?, ¿a qué precio puede lograrse lo que hoy en día podemos entender como sueño americano y qué repercusiones emocionales trae consigo? Bueno, aquí, desde la perspectiva psicológica, hay un nicho de oportunidad para poder estudiar este fenómeno, ¿sí? Y yo lo he tratado de ir construyendo de la mano, junto con con el consumo de sustancias. Como ustedes saben, la situación de la migración hoy en día, pues obviamente no solamente implica a los varones, como habitualmente se ve hacía hasta hace 20, 30 años. La mujer también ha participado en todo este fenómeno, pero no había sido visibilizada sino es hasta los años 80, y esto llama mucho la atención, porque siempre se le decía, bueno, que iba acompañando al varón, ¿verdad? Y entonces los datos demográficos, todos los datos que existen se basaban prácticamente en los varones, y la mujer se veía como una situación de compañera, de acompañante, entonces no se le registraba. En los 80s hay un cambio de paradigma y en ese sentido se le empieza a catalogar a la mujer migrante como un elemento activo, y en ese sentido que puede construir y puede proveer también, digamos, a lo que es este fenómeno, de lo que es la migración. Pero ¿qué costos emocionales puede traer consigo? Es parte de lo que por ahí no se ha estudiado a profundidad. Y lo que yo les quiero, invitar es a tratar de entender cómo las repercusiones emocionales que puede tener una situación de migración también puede llevar al consumo de sustancias, no solamente en quien migra, ojo, sino también en la dinámica familiar que de pronto se va estableciendo. Vamos a la siguiente, por favor. En ese sentido, bueno, pues quiero comentarles que vamos a entender por migración desde esta perspectiva psicosocial, porque la migración implica una ruptura emocional y del comportamiento, ¿sí?, con el medio de origen. Es decir, migrar no solamente implica trasladarse, ¿sí? Trasladarse físicamente, eso lo podemos entender desde otras disciplinas, pero desde la psicología, la migración comienza desde la toma de decisión. ¿Sí? Desde que la persona decide salir de su lugar de origen, ¿sí?, para lograr el sueño americano, desde ese momento implica ya una situación emocional que cambia. Sean varones o sean mujeres, la condición emocional se modifica y modifica la dinámica que se establece dentro de lo que es el grupo familiar y a la persona misma. Y en ese sentido, esos cambios que se van dando, ¿sí?, se van a ir presentando en distintas fases o distintos momentos de lo que es el proceso de la migración. Durante el trayecto, pues como todos ustedes saben, hay toda una serie de adversidades que las personas que emigran tienen que enfrentar. ¿Sí? El crimen organizado, la cuestión de los polleros, en fin, el cruce mismo de lo que es la frontera cuando se hace de manera indocumentada, implica riesgos físicos, pero no se han visualizado aquellos riesgos emocionales y creo que vale mucho la pena tratar de entenderlos y de explicarlos. También, durante la estancia migratoria, puede haber toda una serie de condiciones que a las personas que migran pues las llevan a generar una condición que las puede colocar en una situación de vulnerabilidad. Y esto también hay que tratar de comprenderlo. Y al retorno. ¿Al retorno por qué? Porque para muchas de las personas que de pronto están un cierto tiempo en Estados Unidos y regresan, dicen que ya no se sienten ni de aquí ni de allá. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Es una frase que puede ser muy trillada, pero si lo analizamos desde la perspectiva psicológica vamos a tratar de entender que eso tiene implicaciones importantes. Ahora, ¿por qué me interesó compartirles un poco esta información? Porque Veracruz, ¿sí?, como ustedes bien saben, en los últimos 20 años se ha colocado en un lugar importante dentro de lo que es el proceso de la migración. Y no solamente dentro de lo que es la migración nacional, que puede ser, porque hay toda una serie de paisanos, de jarochos, en Ciudad Juárez, sino también en Estados Unidos. Y esto obviamente que muchos de ellos que han regresado por diversas situaciones, ya sea por necesidad o por situaciones de violencia que se han estado presentando, pues obviamente eso lleva a tratar de entender qué es lo que está pasando con los que regresan. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Desde esta perspectiva, entonces, ¿qué es lo que se ha investigado, ¿sí?, en relación a lo que es particularmente la población femenina? Desde por ahí de los 90, por ahí se tienen algunos antecedentes
en donde, bueno, ¿qué es lo que ha sucedido en las mujeres que se quedan? Porque como ustedes se comprenderán, la situación de la migración, si bien implica al que se va, pues también a los que se quedan, tienen ciertas, digamos, situaciones que se modifican, hay que reorganizar a la familia. Y por ahí algunos investigadores han estado comprendiendo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Porque particularmente la mujer se ha visto en la situación de tratar de tener que reorganizar, ¿sí?, su rol en la dinámica de la familia. Esto que implica, pues obviamente que si estaba papá, mamá e hijos, pues ella tendría que asumir aquel papel, aquel rol del padre para tratar de, digamos, mantener cierta dinámica en la familia. Eso tiene ciertas implicaciones emocionales, por supuesto, en la mujer. Y también hay toda una serie de aspectos que se han valorado en términos de empoderamiento. Es decir, una vez que la pareja, el varón, se puede trasladar a Estados Unidos, si la mujer ha tenido esa posibilidad de reestructurar y de organizarse, en donde también lleva consigo un empoderamiento. Y eso, por supuesto, que tiene un aspecto que se puede considerar como favorable. Pero también hay ciertas condiciones que pueden deteriorar la salud mental, y esas son las que se han estado también estudiando, en donde se ha observado estrés, se han estado encontrando pues ciertos trastornos del estado de ánimo, como es depresión y ansiedad. Estos elementos, digamos, en parte son comprensibles, porque si vemos el rol tradicional de género, es natural que el varón de pronto decidiera irse a Estados Unidos, y estando en Estados Unidos, bueno, pues si mandaba dinero, qué bien, y si no, pues a lo mejor por allá podría relacionarse efectivamente y construir otra familia. Pero ¿qué sucede con la mujer que se queda? ¿Sí? Ella se tendría que ver obligada a esperar, y en ese sentido a sentirse desplazada afectivamente, a tratar de ver toda una serie de situaciones que pueden deteriorar o pueden colocarla en una situación de vulnerabilidad. La siguiente, ¿qué sucede en las mujeres que se van? También hay algunos datos al respecto, y bueno, pues en términos, digamos, favorables, sí, se ha encontrado que hay cambios cognitivos y sociales que le permiten asumir pues, papeles estratégicos dentro de la dinámica de la familia. La mujer es capaz de reorganizar, ¿sí?, de asumir toda una serie de roles que retribuyen de una manera favorable la dinámica de la familia. También, bueno, pues hay toda una serie de características en relación a lo que es la incorporación de lo público, ¿sí?, es decir, algún tipo de trabajo, y también, pues bueno, dentro de lo que es la comunidad, jugar un rol también importante. En la siguiente sí nos vamos a observar que, pero también hay toda una serie de características, ¿sí?, que van en detrimento de la salud mental. Hay toda una serie de características que pueden presentarse en términos de ansiedad, de depresión, de enfermedades psicosomáticas, e incluso de uso y abuso de alcohol u otras drogas. ¿Sí? ¿Eso qué implica? Pues que obviamente si la mujer tiene que generar mecanismos de ajuste psicosocial en el lugar en el que llega. Y muchas veces esos mecanismos de ajuste no son favorables y bueno, van en detrimento de salud mental, y eso se puede ver reflejado a través de eso. Ok, vamos a la siguiente. Con estos antecedentes yo les quiero hablar un poquito del caso de Lucía. ¿Sí? Lucía, en el año 2011, esto también lo quiero aclarar porque esta entrevista fue realizada en el 2011, tenía 42 años, ¿sí? 42 años, y bueno, pues es casada, es madre de dos adultos jóvenes, adultos jóvenes me refiero al alrededor de entre 20 y 25 años, ¿sí? Uno de ellos, sí, en el mes de marzo del 2011 asistió a tratamiento en una de las clínicas de CIJ en Guadalajara, ¿sí?, por consumo de sustancias obviamente, y el otro de sus hijos había fallecido por consumo de drogas, que fue el motivo por el cual ella decidió regresar a México. Bueno, pues Lucía es una de las miles de migrantes, ¿sí?, que tratan de ir en búsqueda del sueño americano, y bueno, pues se van con esa idea